Muy buenas tardes, bienvenido Sat Sansar a Visión Cristiana, un espacio de conversación, de diálogo que hemos levantado al alero de las redes sociales y del trabajo de la Iglesia Cristiana Querigma. Muy contento de tenerte acá, sobre todo porque hoy vamos a cruzar el occidente y nos vamos a ir al oriente en la conversación contigo, en algo que esperamos que sea un espacio de educación, de presentación y de apertura al diálogo, que es lo que vemos fundamenta la necesidad de abrir esta conversación. Me gustaría que te pudieras presentar primero en lo personal, tu trayectoria, quién eres, eh, tienes alguna profesión, etcétera, y nos puedas contar un poco a todos los oyentes de quién es Sat Sansar. Bueno, muchas gracias, Amador, por la invitación. Muchas gracias también a la comunidad de la Iglesia Querigma por recibirme hoy día y por compartir. Para mí es muy importante poder colaborar con Visión Cristiana y poder colaborar con todas nuestras comunidades para una mejor comprensión mutua y un mejor entendimiento mutuo. Mi nombre es Sat Sansar Singh, soy chileno, soy de profesión geólogo, hidrogeólogo, me dedico a consultoría ambiental y soy practicante del camino Sikh, del Sikh Dharma. Soy ministro ordenado de Sikh Dharma y eso, quiero agradecer nuevamente mi disposición a conversar para poder conocernos mutuamente. ¿Desde cuándo en el camino Sikh Dharma? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Hay algún vínculo entre tu profesión y este camino, esta espiritualidad? ¿Cómo se conecta eso con tu vida más personal? No hay un vínculo profesional. Yo llegué el año 96 acá en Chile a través de la práctica de una forma de yoga que se llama Kundalini Yoga, que está relativamente asociada al Sikh Dharma, porque si bien son dos cosas distintas y hay gente que practica una y que practica otra y no necesariamente se conectan, pero sí la persona que vino a Occidente a enseñar Kundalini Yoga, que es el Sri Singh Sahib Yogi Bhajan, él es Sikh también. Entonces, muchas de las enseñanzas de Kundalini Yoga, él se nutre de la tradición Sikh para explicar estas enseñanzas y para explicar esta forma de vida. Entonces ahí, a través de la práctica de Kundalini Yoga, me fui haciendo receptivo a la práctica del camino Sikh y me hizo sentido y quise ir profundizando. Y así fue como llegué. Solo a fin de ponernos en contexto, ¿dónde situaríamos al mundo Sikh? ¿Dónde surge esta expresión cultural, religiosa, espiritual, geográficamente, para que la gente lo pueda entender en su casa y ubicarse un poco en el mapa del mundo donde está presente también esta expresión, este camino? Es una pregunta que es muy interesante y muy importante, porque también, si bien son prácticas universales, digamos, cualquier ser humano de cualquier parte del mundo puede practicar estos caminos, entender la geografía y el tiempo ayuda a entender también un poco el contexto. El camino Sikh nace con las enseñanzas de alguien a quien llamamos Guru Nanak, que llegó al mundo en 1469, o sea, en plena época de Renacimiento en Occidente, ¿no es cierto?, el paso de la Edad Media al Renacimiento. Él nació en una villa cerca de lo que hoy día es Lahore, que es una ciudad en Pakistán. Es una zona geográfica que se llama el Panjab, que literalmente significa 5 ríos. Esta es una meseta que está a los pies del Himalaya, está como en la vertiente sur del Himalaya, y que está disectada por 5 ríos principales. De ahí viene el nombre de esta meseta como Panjab. Ahora, cuando vemos hoy día el mapa del mundo, hoy día no existe el Panjab como una entidad independiente, sino que está India, Pakistán y Afganistán en esa zona. Y esto está más o menos como en el punto triple, ahí entre India, Pakistán y Afganistán, y está cortada por estos 3 países. Pero eso por el mapa político del mundo hoy día, digamos, y que quedó después de la salida del Imperio Británico de esa zona. Pero antes de la llegada de los británicos, el Panjab era una entidad independiente. Tiene su propia etnia, su propio lenguaje, su propia forma de escritura,
su propia cultura, sus propias manifestaciones, que son identitarias, son de esa zona. Digo. Esa zona es, como decía, queda como la zona triple entre India, Pakistán y Afganistán. Y como esto es 1469, es una zona que es relativamente frontera entre el mundo del hinduismo, que queda hacia el Valle del Indo, hacia lo que es el subcontinente indio, digamos, que queda hacia el oriente del Punjab, y el mundo del Islam, que queda hacia el occidente del Punjab, ¿cierto? Pakistán, Afganistán. Entonces es una zona un poco de frontera entre estas dos grandes religiones, grandes culturas. Y Guru Nanak nació en una familia hinduista. Él fue educado en la tradición del hinduismo, pero él de muy niño dio muestras de tener una comprensión de la divinidad y una comprensión de su identidad y de su experiencia humana desde la divinidad que desafiaba algunos paradigmas del hinduismo. Desafiaba el sistema de castas o la rigidez del sistema de castas, desafiaba algunas prácticas que podrían interpretarse como idolatría y desafiaba también algunas prácticas que podían transformarse como en un exceso de ritualidad, quizás. Y él desde muy niño fue como muy consistente en dar a conocer una experiencia propia y bien identitaria de la divinidad. Él pasó por un camino, él fue practicante de un camino de renunciantes que se llaman los udasis, y después finalmente cuando consolidó su mensaje se dedicó a enseñar por el mundo conocido en esa época, o sea, el mundo alrededor de esta zona donde él había vivido, que es el Punjab. Y por eso el camino Sikh se asocia principalmente ahí. Los Sikh no creemos en la conversión, no hacemos proselitismo, sí creemos en compartir nuestras enseñanzas y el que quiera compartir con nosotros bien y el que no, bien también. Somos todos una sola gran familia. Los Sikh creemos que todos los seres humanos nacemos en igualdad de dignidad espiritual y en igualdad de acceso a la divinidad y que distintas religiones son distintos instrumentos o prácticas para acercarse a esa experiencia de la divinidad. Valoramos los Sikh tenemos un mandato de defender la libertad religiosa y de defender los textos sagrados de cualquier religión que esté siendo atacado, incluso con nuestra vida, si es necesario para defender los textos sagrados de cualquier religión. Entonces, con esto quiero decir que los Sikh no creemos en la conversión forzada y en el proselitismo. Entonces, mucho de lo que hoy día son las familias Sikh que vienen de esa época, de 1469, vienen por linaje familiar. O sea, es gente que escuchó a Guru Nanak, lo siguió, comenzó a practicar lo que Guru Nanak enseñó y de ahí hasta el día de hoy, digamos. Entonces, en el mundo vemos 30 millones de Sikh, pero la gran mayoría, 20 millones, están concentrados todavía en esa zona, en el Punjab. Y hay otros 10 millones que están en lo que fueron comunidades del Imperio Británico, Inglaterra, Canadá, Australia, Singapur, etc. Y porque en la época del Imperio Británico los británicos los mandaron a distintos lados. Pero ese es el contexto en el cual se genera esto que llamamos el camino Sikh. Y es muy interesante también, para terminar de redondear la pregunta, que Nanak, que en esa época se llamaba Nanak, no era Guru Nanak, sus propios discípulos le dieron el título de Gurú a él. Él enseñaba, como decía, esta espiritualidad, que él desafiaba estos paradigmas de las castas, de la ritualidad, de la idolatría, y enseñaba una espiritualidad mucho más básica, digamos, conectado directamente a la divinidad. Y él viajó por esta zona, que como te decía, era frontera entre el hinduismo y el islam. Y mucha de la gente que se empezó a acercar a él venían o del hinduismo o del islam, porque era lo que había como en esa zona. Y entonces, en algún momento, sus discípulos le hicieron la pregunta, le dijeron: maestro, con todo lo que nos has enseñado, nosotros ya no nos sentimos hindúes o no nos sentimos musulmanes, ¿qué es lo que somos? Le preguntan directamente al maestro y el maestro ahí les dice: ustedes son Sikhs. Y Sikh significa buscadores. Ustedes son buscadores. Y ahí nace como el nombre Sikh, como algo que identifica a este grupo. Y para mí, personalmente, es súper relevador eso, porque Guru Nanak nunca nos dijo: ustedes tienen algo, ustedes saben algo, ustedes conocen algo. Lo único que nos dijo es: ustedes están buscando algo. Y eso es una lección de humildad para todos los días de nuestra vida, de que
acá nadie la tiene, nadie sabe, nadie es más pulento que el otro, sino que estamos todos buscando. Y eso es como un baño de humildad diario, yo encuentro. Que bien, a mí me inspira mucho. Bueno, sí, para nosotros es un agrado tenerte en medio de nuestra comunidad y en las plataformas de la Iglesia Cristiana Querigma para poder aportar efectivamente a la cultura, al entendimiento y a la comprensión que tú muy bien lo expresas a través de tus palabras. Y me acabo de dar cuenta que también somos Sikh, de alguna forma, ¿cierto? Porque efectivamente todas las religiones son productos inmanentes y al ser productos inmanentes todas están en la dimensión intramundana. No podemos efectivamente arrogarnos la conexión directa con la divinidad, con la trascendencia, porque es trascendencia esencialmente. Entonces creo que estamos en la misma línea. Creo que por la línea del cristianismo, evidentemente a través de la tradición judeocristiana, pero buscando siempre, no arrimándonos al árbol de lo absoluto. Me gustaría que nos ayudaras con respecto al entendimiento de la divinidad, porque lo estás insertando en la conversación. Entonces me gustaría que me definas la divinidad, cómo es que la definen, ¿cierto? Y cómo definen el monoteísmo propiamente tal, ¿cierto? La religión Sikh. Es una pregunta muy interesante también y yo creo que acá hay un tema que es fundamental, que es el tema de los lenguajes, de cómo pasamos de entender lo que se habla por experiencia de la divinidad en el lenguaje gurumukhi, que es en el que están escritos nuestros textos, y cómo entendemos eso desde el español o desde el castellano. Creo que es un tema bastante abierto, personalmente. Creo que es un tema que no está resuelto en el sentido que no hay una definición específica. Pero en líneas generales, y esto yo te diría que es válido quizás para todas las como religiones orientales, en general, más que nuestra idea de la divinidad, y de aquí viene, por ejemplo, cuando se habla que en el budismo no existe el concepto de Dios, ¿no es cierto? Los budistas dicen no existe Dios, si estás en paz mental, estáis listos, olvídate, eso es todo lo que necesitas. Yo te diría que en general en el mundo oriental el sentimiento o la idea en relación a la divinidad tiene mucho más que ver con una experiencia interna que con una entidad energética objetiva. O sea, nosotros sentimos que existe una inteligencia cósmica, si quieres, que manifestó todo el universo, que manifestó todo lo existente. O sea, hay una inteligencia que hizo todo esto, que creó todo esto, que nos creó a nosotros, pero que no necesariamente está separada allá afuera, sino que forma parte de todos nosotros. Y lo que buscamos es la experiencia de sentir esa realización personal, de sentirnos parte de este colectivo, ¿cierto? Es como la metáfora de la gota de agua en el océano. La gota de agua en el océano es una gota de agua, pero forma parte de este océano. Nosotros somos entidades finitas, o sea, como seres humanos tenemos un límite, digamos, llegamos hasta acá energéticamente, pero al mismo tiempo estamos todos tremendamente interconectados en un solo campo electromagnético, formamos parte de una sola entidad energética. Esto también, a mí, bueno, aquí quizás hay una relación con la profesión. Yo para estudiar geología estudié 3 años de ingeniería primero, y mucho de esto, a mí la física me ha ayudado mucho a comprender esto, la física actual, digamos, ahora hoy día que tenemos ideas de electricidad, electromagnetismo, etcétera. Eso me ha ayudado a entender un montón esto. Yo creo, entonces nuestra experiencia de la divinidad tiene que ver, o sea, nuestro acercamiento a la divinidad tiene que ver con una experiencia interna más que con una entidad objetiva separada allá afuera. Claro. Ahora, efectivamente, dentro de hablar de divinidad lo hacemos como una proyección desde nuestra propia inmanencia, porque no tenemos otra forma de hacerlo. O lo hacemos a través de textos sagrados, ¿cierto? De quienes nos hayan escrito, y por lo tanto, desde ese abordaje nosotros tratamos de captar lo que pretende. Pero desde esa proyección del uno mismo, ¿cómo definen a Dios? Nosotros, por ejemplo, en el cristianismo, amor, porque también es la experiencia que más, ¿cierto?, se nos aparece. O sea, dentro de todas las experiencias de la existencia humana, creo que la que más confort tiene, la que más relevancia y nos marca, es el amor. Lo conocemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con la pareja,
Por lo tanto, sustancialmente nosotros decimos Dios es amor. Pero sigue siendo una proyección efectivamente desde nuestra imagen. Entonces, ¿cómo lo proyectan? ¿Cómo tú definirías a ese Dios o a esa divinidad o a esa fuerza cósmica o a esa energía? ¿Cómo lo defines desde la proyección humana? Eso es muy lindo. Para mí, hago esta metáfora de las religiones son como las facetas de un diamante. Todas reflejan la luz de una manera particular. Ninguna es la luz, porque la luz está dentro del diamante, pero todas reflejan la luz y nos dan una experiencia de la luz. Para mí personalmente por ejemplo, en el mundo cristiano yo lo asocio con el perdón. O sea, la enseñanza grande de Cristo es el perdón. Cuando está en la cruz y perdona a los que lo están matando, que es algo que ningún ser humano quizás podría hacer, perdonar a tus asesinos, él disloca completamente el trastorno energético, el recorrido energético del mundo. Él crea una burbuja de energía al hacer ese acto que trasciende lo humano, digamos, al perdonar a sus asesinos y darnos un ejemplo de perdón, crea una burbuja energética que está disponible hoy día 2000 años después y que hace que exista esta iglesia 2000 años después, ¿cierto? O sea, ese es el impacto energético que tuvo su acto del perdón. Y la enseñanza del cristianismo, para mí, nos enseñan a acercarnos a la experiencia de la divinidad a través de la experiencia del perdón, poder superar la ley del karma. La ley del karma es acción y reacción, ¿cierto? Toda acción tiene una reacción. Jesús corta la ley del karma al hacer el perdón y crea esta nueva ley de amor universal, de compasión universal. Los cristianos tienen eso. Los judíos se acercan a Dios a través de la ley, ¿no es cierto? Para los judíos es los 613 preceptos y tiene que ser todo científico y calculado y tiene así, así, y se acercan a la divinidad a través de esa disciplina personal tremenda. Mi impresión del Islam, por ejemplo, tiene que ver con la humildad. El Islam no importa cuántos caballos tenga, cuántos camellos, cuántas mujeres, cuántas casas, cuánto esto, otro, Dios siempre va a ser más que tú. Dios siempre es más poderoso que tú. Nos da esa lección de humildad tremenda, acercarnos a la experiencia de Dios a través de la humildad. Para nosotros los Sikhs es el servicio. Estamos todos con el agua hasta el cuello de problemas, ¿cierto? Todos tenemos hijos adolescentes que nos tratan mal, tenemos que pagar las cuentas a fin de mes, tenemos millones de problemas. Pero si entre medio de esos millones de problemas yo te puedo tender la mano a ti y decirte, pastor, no importa, cuéntame en qué te puedo ayudar, cuéntame cuáles son tus problemas, yo te voy a ayudar dentro de los míos. Si podemos trascender eso a través de ese servicio, eso es nuestra experiencia de la divinidad. Y tiene que ver con la comida, con lo que estábamos conversando antes. Guru Nanak, él como nació en este contexto donde había bastante como distancia entre las religiones y entre las personas, él creó una institución que perdura hasta el día de hoy y que es que la gente que se acercaba a recibir una enseñanza de Guru Nanak, antes de recibir la enseñanza tenía que comer un plato de comida que era preparado por manos que no sabían quiénes lo habían preparado. Y esto es porque en el hinduismo es como que la gente entre distintas castas no se toca, ¿no es cierto? Y no comen comida preparada por gente de otra casta. Entonces esto era una prueba de humildad, como come comida que no tenéis idea por quién la preparó. Y eso es para que reconoce que todos somos una familia, o sea, reconoce que todos pertenecemos a un mismo colectivo. Y eso perdura hasta el día de hoy en nuestra tradición. El tema de la comida es impresionante, lo que estábamos conversando recién. En India, cuando te abren la puerta de una casa, te ponen el plato de comida ahí. O sea, no se sientan a la mesa, es como llegáis y te ponen el plato de comida y de ahí te saludan. Es así. Nosotros expresamos nuestro servicio en parte de eso, pero nuestro ADN, así como reflejamos nuestra experiencia de la divinidad, es a través del servicio, cómo nos ayudamos uno entre otros. Bien, Sat, me gustó mucho la definición de cristianismo y me gustó mucho también cómo aborda la trascendencia que tuvo esa acción de Jesucristo en cuanto a que rompe el karma. Y por eso es que también no sé si será la misma dinámica, ¿cierto? Pero de ahí nace efectivamente que el cristianismo no cree en la reencarnación. Y de ahí nace el primado de la resurrección del cuerpo. Sí quería yo que nos abordaras un poco el dualismo, ¿cierto? El Sikh trae un poco de hinduismo, trae un poco de toda esa ciencia, de esa religiosidad
¿Cómo abordas el alma? ¿Cómo abordas el cuerpo? ¿Cómo trata toda esa dicotomía? Me gustaría que nos explicaras un poco. Sí. Para mí, o sea, hay una explicación de eso. Para mí esa explicación tiene la validez de un modelo. Un modelo es como el modelo atómico o como el modelo del sistema solar. Es una representación simplificada de la realidad. La realidad es algo muy complejo y que probablemente nunca lo vamos a entender. Pero sí podemos acercarnos a los fenómenos que observamos a través de este modelo, ¿cierto? El modelo del sistema solar, nadie nunca se ha parado fuera del sistema solar suficiente tiempo como para ver que los planetas se mueven en torno al Sol. Nadie sabe eso, si es verdad o no es verdad. Pero sí lo que sabemos son algunos fenómenos, ¿no es cierto? El Sol sale por acá, se mueve por acá, la Luna, los planetas se mueven así, las estrellas. Entonces, lo que mejor explica todos esos fenómenos es este modelo del sistema solar. La realidad, todo lo que existe, nosotros tampoco lo comprendemos, pero sí observamos algunas cosas. La gente nace, muere, algunos nacen pobres, algunos nacen ricos, algunos nacen con enfermedad, algunos nacen así, asá, viven las vidas de esta forma, se repiten algunos patrones, si uno abusa de una persona, después esa persona abusa de uno. Existe una serie de fenómenos y un modelo que representa todos esos fenómenos es el de la reencarnación, o incluye entre sus cosas la reencarnación. Para mí la reencarnación tiene esa validez, no es la validez de un dogma, sino que es la validez de la mejor explicación que yo considero para todos esos fenómenos. Nosotros somos, o nos concebimos a nosotros mismos, no como seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino como seres espirituales teniendo una experiencia humana, como almas que nos encarnamos en un ser humano para tener una experiencia humana. Porque la experiencia humana es una forma de aprendizaje muy importante. La vida humana es una escuela para desarrollar el alma. El alma es esta partícula energética que es nuestra verdadera identidad, es lo que somos. Y esta alma se encarna en un sistema humano para tener una experiencia, ¿no es cierto? Ese sistema humano involucra un cuerpo físico, involucra una serie de campos electromagnéticos distintos, involucra, o sea, uno que es la línea de arco, que es lo que en las representaciones iconográficas se pone como la aureola de los santos, ¿cierto? Que es un arco de luz que rodea la cara. Existe otro arco de luz que rodea todo el cuerpo, que es el aura, etc. Entonces, el alma es lo que somos, es nuestra identidad, es lo que viene desde el principio de los tiempos, se encarna, tiene una experiencia humana y después sigue su viaje. Y en ese viaje se podrá encarnar de nuevo en otro ser humano o en un animal o en algo de otro universo, no lo sabemos. Pero esto, como te digo, nuevamente es un modelo. No es necesariamente una verdad dogmática, sino que es como algo que nos ayuda a entender la realidad. Es una representación simplificada de la realidad. Y en ese proceso, Sat, de aprendizaje humano, por decirlo de alguna manera, ¿qué te dice el camino SIC? Como es la búsqueda, ¿no? Tú lo planteabas al inicio, por lo tanto, de una manera de pasar por esta existencia humana y trascender para el crecimiento espiritual y el desarrollo de esa alma, ¿no? ¿Qué es lo que plantea la religiosidad, la espiritualidad de ustedes respecto a la vida humana? ¿Cómo vivirla? ¿Hay un modelo? Entiendo que tú eres lacto vegetariano además, ¿eso tiene que ver con tu religiosidad o no? ¿Por qué vestir de blanco? ¿Por qué tu barba? ¿Cómo eso se va materializando en lo que nosotros podríamos denominar la espiritualidad, el ejercicio de la fe en lo concreto? Sí, nosotros lo que buscamos es la idea de trascendencia, lo que nosotros llamamos la liberación, liberarnos de la necesidad de reencarnarnos para cumplir nuestro karma, ¿no es cierto? Si yo en una vida pasada fui un tirano y abusé de mucha gente, yo les quedé debiendo algo y voy a tener que reencarnar para venir a pagarle a cada uno de los que abusé 10 veces el daño que les hice. Nos liberamos, o sea, y estamos sujetos a esta necesidad de cumplir con esta acción y reacción porque es una ley universal, este karma. Lo que buscamos es liberarnos de eso, liberarnos de estar sujetos a esta red de karma, ¿cierto? Y eso lo buscamos
efectivamente a través de lo que nosotros llamamos la Regit Meriada, que es nuestro código de conducta. Y nuestro código de conducta involucra, primero, que sentimos toda nuestra vida, nuestra existencia, más allá de nuestra vida humana, o sea, sentimos nuestra identidad y nuestra existencia como parte de la divinidad. Sentimos que Dios existe y que formamos parte de ese Dios. Sentimos que nuestra identidad, lo que somos, más allá de ser hombre, chileno, geólogo, peñalolino, padre de familia, más allá de todo eso, somos un alma que forma parte de este Dios. Y después tenemos y una forma de comportarnos en la vida para no crear más karma y para poder liberarnos es no hacerle daño a ninguna criatura animal a través de una dieta lacto-vegetariana, mantener relaciones interpersonales éticas, colaborar a nuestra comunidad, ser célibes. Eso significa que tenemos relaciones solamente dentro de matrimonios legalmente constituidos. Como hombre, yo veo a cualquier mujer que no es mi esposa como mi madre, mi hermana o mi hija, según la edad que tenga, y una mujer ve a cualquier hombre que no es su esposo como su padre, su hermano o su hijo. Y a través de una serie de otros preceptos que guían nuestra vida para tener un constante recuerdo de esta experiencia de nuestra identidad en el alma, para no quedarnos pegados en la red de pensamientos de lo humano, sino que trascender esa red y tener esta experiencia del alma. Entonces, para eso es como nuestro código de conducta, tiene que ver con eso, con poder hacer más fácil tener una experiencia espiritual. Hay ahí una anécdota que me contaba Omar Cortés, el director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos y por quien tuve también el privilegio de conocerte, que le ocurre en medio de la pandemia del COVID-19. Él me contaba que creo que le dio 2 veces el COVID, si no me equivoco, y una de ellas estaba probablemente en el broncopulmonar, en el especialista. Y una de las recomendaciones para una persona que además tiene enfermedades de base, no diría que está avanzado de edad, pero también es una persona mayor ya, le recomienda ciertos ejercicios respiratorios. Y él le muestra lo que le enseñaste tú, me contaba, que tú le habías enseñado a respirar correctamente. Me dijo, si tú quieres aprender a respirar correctamente, tenés que ir a conversar con los Sikh, me decía. Y efectivamente el médico, el broncopulmonar o el especialista con el que estaba, se sorprendió al verificar que efectivamente lo hacía de manera correcta según lo que establece la ciencia al final. ¿Qué hay ahí? ¿Qué experiencia es la que pudiste compartir, como nos explicabas al inicio, que es como este ejercicio de la espiritualidad de ustedes, que se trata de compartir el conocimiento y el saber que han podido adquirir? ¿Qué puedes compartirle a quienes nos escuchan un poco de estas prácticas y cómo se relacionan también con la espiritualidad de ustedes? Pues, ¿por qué el aprender a respirar? ¿Qué tiene que ver eso con la meditación o con otras formas de ejercicio espiritual al final? Sí, nosotros como almas encarnamos en la Tierra, se nos da este paquete de herramientas que es el sistema humano, ¿cierto? Que es un sistema infinitamente sofisticado y complejo. El sistema humano, no solo el cuerpo físico, sino que también todos nuestros cuerpos energéticos, son una caja de herramientas enorme, pero al mismo tiempo es bastante complicado, ¿cierto? Y a veces nos podemos llevar por nuestros pensamientos. O sea, tenemos las mentes, que básicamente son como radios que están emitiendo ruido todo el tiempo. Y si no controlamos la mente, nuestros pensamientos nos pueden llevar a emociones, y esas emociones pueden gatillar secuencias de eventos que pueden ser bastante dramáticas para algunas personas. Entonces, una forma también de poder vernos como almas y de ver la profundidad de nuestro ser, ver la profundidad de nuestra identidad, es controlar la mente. No hablamos de dejar la mente en blanco porque eso no existe. O sea, mi maestro dice, la mejor forma de poner la mente en blanco es agarrar un ladrillo y pégate en la cabeza con el ladrillo. O sea, la mente es una radio que está metiendo bulla todo el rato, es como tener la tele prendida.
Lo que podemos hacer es controlar que esos pensamientos que se generan y que son automáticos y que nunca vamos a poder dejar de generar esos pensamientos, lo que sí podemos hacer con entrenamiento, con práctica, con disciplina, es que esos pensamientos no generen una emoción y no gatillen una secuencia de eventos que puede ser catastrófica. Y para eso existen técnicas, y una de ellas es la respiración. Nosotros tenemos un principio que es: la mente controla el cuerpo, la respiración controla la mente. Y la gran gracia de la respiración es que puede ser automática, pero también puede ser mecánica. O sea, podemos controlar. Y ahí tenemos un montón de ejercicios que son, por ejemplo, respirar largo y profundo, respiración de 1 minuto, que es respirar en 20 segundos, retener 20 segundos, exhalar 20 segundos, respiraciones segmentadas, que son respirar en 4 u 8 tiempos y exhalar en los mismos, respiración de fuego, que es una respiración rápida que purifica la sangre, y tenemos un montón de ejercicios respiratorios. Y eso, básicamente, todo eso apuntan a controlar la mente, a poder cortar la secuencia de pensamientos y que no generen una emoción, y a poder focalizar tus pensamientos en una dirección. Y a poder focalizar no solo tus pensamientos, a poder focalizar tu mente. Nosotros hablamos de que la mente tiene facetas y tiene proyecciones y tiene aspectos, ¿cierto? Tu mente te puede dominar a ti y hacerte vivir una vida absolutamente caótica, o tú la puedes controlar y proyectarla en el espacio que quieras. Por ejemplo, si necesitas desarrollar tu coraje, tu intuición, tu compasión, tu aspecto de defender a tu familia, o tu aspecto de ser creativo, si quieres empezar un negocio, un emprendimiento y necesitas creatividad, tu mente tiene la posibilidad de reconocer oportunidades, reconocer dónde puedes desarrollar algo que va a generar una solución a un problema de la humanidad. Tu mente te puede poner a la defensiva en algún momento donde necesites también: cómo voy a proteger a mi familia, necesito ponerle reja a la casa. Tú tienes un montón de posibilidades de desarrollo de tu mente, y a través de la respiración tú desarrollas distintos aspectos de tu cerebro que van a tener que ver con eso, con potenciar proyecciones y facetas de tu mente. Y eso orientado, bueno, como decía, a controlar tu vida y a tener esta experiencia de tu alma. Qué interesante. Quisiera que nosotros somos muy abstractos, entonces quisiera que abordáramos un poquito más abstracta la importancia del cuerpo, porque ese dualismo intrínseco que a veces es imperceptible en la fe cristiana, que generalmente se promulga, pero no es consciente quién lo hace. Hemos tratado a nuestro cuerpo de la peor manera, es decir, nuestro cuerpo es pecaminoso, es malo, por lo tanto no sirve, va a la tierra, ¿cierto? Lo importante es el alma, porque el alma es de Dios, vuelve a Dios, que Él la dio. Y de ahí nacen frases muy particulares: tú tienes un alma que salvar, ¿no? Da lo mismo que tu cuerpo esté destruido y tú no lo cuides y no lo alimentes, y esa dicotomía provoca de verdad mucho dolor, y es muy poco congruente con lo que Dios es. Entonces me gusta mucho escuchar el tema del cuerpo. Me gustaría que nos dijeras efectivamente cómo considera en la religión Sikh al cuerpo como tal. Muy complejo, como tú dijiste, muy bello, ¿cierto? Pero ¿cómo lo definirías de una manera concreta, abstracta, para que la gente pueda conceptuarlo de mejor manera? El cuerpo lo consideramos como un vehículo del alma, ¿cierto? Nuestra identidad, lo que somos, es el alma. No somos el cuerpo. El cuerpo es un vehículo que se nos da para que el alma tenga una experiencia humana. Respetamos el cuerpo, valoramos el cuerpo, lo consideramos una creación de la inteligencia universal, de la inteligencia cósmica, si quieres llamarla Dios. Lo consideramos una creación de Dios y por lo tanto lo honramos. No solo lo respetamos y lo valoramos, sino que lo honramos. Como Sikh hacemos un mandato de no alterar el cuerpo, a no ser que sea por razones absolutamente médicas, hechas por un médico profesional certificado. Eso significa que no nos cortamos el pelo, porque valoramos la creación de Dios, digamos, a través del cabello. No hacemos tatuajes de ningún tipo, no hacemos perforaciones de ningún tipo, y tratamos de mantener la energía de nuestro cuerpo lo más limpia posible a través de una dieta lacto-vegetariana,
a través de unas prácticas psicofísicas como la yoga, que mueve energía dentro del cuerpo, a través de la respiración. O sea, tratamos de mantener el cuerpo lo más íntegro y lo más limpio posible para facilitar la experiencia del alma. Pero tampoco caemos en el culto al cuerpo. Y esto creo que es bien importante, porque hay ciertas prácticas de yoga que de alguna manera exacerban el culto al cuerpo y la perfección del cuerpo físico. Para nosotros tampoco buscamos la perfección del cuerpo físico, o sea, buscamos la perfección de la vida humana completa. Pero eso significa que muchas veces, si compartir en comunidad significa comerse un pedazo de pizza y tomarse una Coca-Cola, lo vamos a hacer. Hay otras prácticas que son mucho más rigurosas en ese sentido y ningún problema con esas prácticas, o sea, tienen su identidad. Pero nosotros no buscamos la perfección tampoco de eso, buscamos una vida íntegra. Ahora, sí recomendamos, dentro de las posibilidades de cada uno, mantener el cuerpo lo más sano posible. Fíjate que, dada la observación que nosotros hacemos desde nuestro paradigma religioso a la posmodernidad, llegamos a la conclusión de que efectivamente la sobrevivencia a este mundo que está rápidamente avanzando, que se autodestruye con tanta facilidad, la sobrevivencia está en la espiritualidad. Y ese es el abordaje de traer diferentes expresiones religiosas para que la gente a distancia pueda captar, pueda medir, pueda observar. Por lo tanto, me nace preguntarte cómo defines espíritu y espiritualidad, ¿cierto? En el constructo de la religiosidad que tú vives. Es algo que yo he reflexionado bastante y creo que si uno va, como nuevamente hay un tema de lenguaje, ¿no es cierto? Si uno va a la raíz de los textos orientales, no tienen un concepto para espiritualidad. Y nosotros creo que hemos inventado la espiritualidad porque hemos inventado primero la materialidad. Entonces la espiritualidad viene un poco como una reacción a la materialidad. Pero si lo abordamos de una forma íntegra, creo que la espiritualidad deja de tener sentido como algo separado de la materialidad. O sea, es lo que tiene que ver con nuestra existencia y con el éxtasis de nuestra existencia. Nosotros lo que buscamos es, como te decía, tener este recuerdo constante de que formamos parte de una inteligencia cósmica, de un Dios, de que esto existe, de que existe este gran ser que lo involucra todo y que forma parte y que se manifestó en la creación, pero que es lo mismo que la creación manifestada, y que formamos parte de eso y de que esa es nuestra identidad. Lo puedes llamar espiritualidad. Yo prefiero no ocupar tanto la palabra espiritualidad porque necesariamente como que tiene esta otra polaridad que es la materialidad, y la materialidad como algo indeseable. Para nosotros no es indeseable la materialidad en el sentido de que sentimos que esta inteligencia que creó el universo y que manifestó todo, creó un montón de recursos de los cuales podemos disponer. Y buscamos una vida que tenga que ver con toda esta vastedad de recursos y con reconocernos en eso, sin avaricia, porque la avaricia también la consideramos un pecado, pero sí sin autolimitarnos tampoco. O sea, la manifestación del universo es tan grande, tan maravillosamente grande, que no nos vamos a limitar como a vidas pequeñas. Y entonces la espiritualidad tiene que ver como con el éxtasis de la existencia, como, gracias Dios, así como, no tengo nada más que decir, gracias Dios, como una cosa así. ¿Cómo se ve ya más a nivel personal tú como Sat Sansar, como personaje, como individuo, el mundo de esta época? ¿Cómo lo miras y cómo desde tu religiosidad, desde tu espiritualidad, desde tu camino abordamos los déficits y los desafíos que nos pone el tiempo que nos tocó, ¿no? Ustedes surgen además de un sector bien complejo, donde la guerra y el dolor lleva siglos devastando vidas de personas, el territorio y otras cosas. Y ahí las religiones tenemos una tarea, porque muchas veces somos precisamente los culpables de estas manifestaciones de odio, de violencia y de virulencia en la humanidad. Entonces, ¿qué hay para lo que viene? ¿Qué hay desde tu mirada personal, desde este pequeño país al sur del mundo y desde tu espiritualidad y tu religiosidad también?
creo que estamos viviendo un tiempo tremendamente interesante y lleno de oportunidades y un tiempo también muy difícil y muy crítico. En la historia de la humanidad ha muerto más gente en nombre de la religión que en nombre de cualquier otra cosa. Y siento que es momento de decir basta. O sea, las distintas religiones somos estas facetas del diamante y cada una reflejamos la luz de una forma y debemos entendernos a nosotros como una gran familia que busca una experiencia de la divinidad a través de distintas prácticas, ¿no es cierto? A través del perdón, a través de la ley, a través de la humildad, a través del servicio, a través de lo que sea, pero que estamos en el mismo camino de reconocernos como almas con esta experiencia de la divinidad. Siento que es un tiempo en el cual hay una profunda crisis de identidad. Hasta más o menos los años 70 existían un montón de condicionamientos a las personas que nos daban mucha certeza y nos daban mucha estabilidad, pero al mismo tiempo nos restringían mucho también. Si tú nacías, para hablar como del contexto chileno, en cierta clase social, tú te tenías que casar con alguien de tu clase social, ¿no es cierto? Y si te casabas con alguien de otra clase social, había un castigo. Tú podías optar a ciertas profesiones solamente. Tenías que ser ingeniero, médico o abogado. No podías ser geólogo, ni arqueólogo, ni biólogo, ni nada de eso. O cura, claro. Tenías que ser heterosexual, no podías ser homosexual. Estaba profundamente castigado eso. Entonces había una serie de condicionamientos que cuando nacías ya te determinaban quién tenías que ser, cómo tenías que desarrollarte, cómo tenías que vivir tu vida. Eso se hizo añicos. O sea, hoy día eso no existe, eso se demolió. Toda esa identidad impuesta desde afuera, esos condicionamientos que venían de afuera, se demolieron. O sea, hoy día es lo que mucha gente habla, las subjetividades, ¿no es cierto? Que cada persona elige cómo va a vivir la vida. Y eso crea un montón de oportunidades, pero también crea un montón de sufrimiento porque se pierden todas las referencias. La identidad impuesta desde afuera es muy cómoda, porque no tenéis que hacer el trabajo de encontrarte. No tenéis que... O sea, ya alguien hizo toda la pega por ti. Te dijeron, esto es lo que tenéis que hacer. Listo. Ahora, si eres feliz o no feliz dentro de eso, es problema tuyo. Eso ya lo veis tú. Pero esto es lo que tienes que ser. ¿No es cierto? Entonces, el romper todo eso crea un montón de oportunidades, pero también crea sufrimiento porque crea ese vacío de identidad de que yo no sé quién soy. Y en ese sentido yo creo que las religiones tienen el poder, y creo que todas las religiones, o al menos todas las que conozco yo, tienen el poder de dar una experiencia de identidad y de rellenar ese vacío. Pero no ya desde esta caja impuesta, desde decir tienes que ser heterosexual, abogado, casarte con alguien de tu misma clase, etc. No ya desde eso, sino que desde el reconocerte como quien eres como alma. Te da la potencia de toda esta caja de herramientas para poder encontrar tu identidad, una identidad real, mucho más profunda que todos estos condicionamientos, sino que tu identidad profunda de alma, encontrar esta identidad y vivirla. Y en eso creo que las religiones yo creo que es lo único que va quedando. Hoy día en la mañana, antes de venir para acá, escuchaba una entrevista en la radio a Ernesto Tone, a raíz de toda la crisis, ¿no es cierto?, que estamos viviendo como país chileno, en donde ya perdimos toda la confianza en el Poder Judicial. Perdimos absolutamente toda la confianza en el Poder Judicial. Toda la confianza en las policías, o sea, la PDI encargada por el subsecretario para que, no sé, borrar evidencia o amenazar a esta señora, etc. Entonces, en el gobierno, o sea, todas las instituciones terrestres de alguna manera ya demolimos nuestra confianza, se derrumbaron. Demolimos nuestra confianza en ellas. ¿Qué queda? Yo siento que las religiones tienen esta tremenda oportunidad hoy día de salvar al mundo. Pero no salvar en un sentido dramático, sino que salvar en el sentido de hacer que, en vez de vivir una vida limitada, podamos vivir una vida expansiva. Una vida desde nuestra identidad y una vida de oportunidad y una vida de expansión y de prosperidad. Bien, me gustaría que nos ayudaras con ciertas definiciones y cómo deberíamos entenderlas de acuerdo a tu expresión religiosa. Yoga y meditación. Yoga literalmente significa unión. La raíz de la palabra yoga es la misma raíz de un vocablo que en inglés se llama yoke, Y-O-K-E, que significa
o en el castellano el yugo de los bueyes, ¿no es cierto? Que es el yugo que une a dos bueyes en la carreta. Yoga literalmente significa unión y es la unión con Dios, puede ser, o la unión con esta experiencia del infinito. Pero tiene que ver como yoga tiene que ver con, a través de las herramientas finitas, de las herramientas de nuestro cuerpo y nuestro sistema humano, que es finito, digamos, que tiene unas coordenadas de espacio y tiempo determinadas, a través del uso de estas herramientas, tener una experiencia de lo infinito. Eso es lo que buscamos con yoga. Meditación es una práctica psicofísica en el sentido que involucra la energía psíquica y la energía física del cuerpo para poder controlar nuestra mente. Lo que decía antes, no es el objetivo de la meditación poner la mente en blanco porque eso no se puede hacer, es imposible. Si alguien te dice que se puede hacer, te está mintiendo. Es imposible poner la mente en blanco. Pero sí, la meditación es una serie de prácticas que nos ayudan a controlar esa energía. La meditación involucra posturas de los dedos, que llamamos mudras, y que tiene que ver con lo mismo que hace el enchufe, ¿no es cierto? O sea, completar un circuito energético, con patrones de respiración, que llamamos pranayama, que significa control de la energía vital, con posturas de ojos, que tienen que ver también como cuánto de luz impacta tu sistema nervioso y cómo eso te llega al cerebro, con posturas del cuerpo, que también tiene que ver con poner presión en ciertos puntos energéticos y hacer y controlar y hacer un recorrido de energía predecible dentro del cuerpo, y con vocalización de sonidos que llamamos mantras, que también tiene que ver con la lengua golpea el paladar superior y esto transmite impulso al hipotálamo, al tálamo y a la hipófisis y te ayuda a balancear el sistema glandular de tal manera que la energía del sistema hormonal endocrino con la energía del sistema nervioso combinados te dan una sensibilidad para poder intuir y saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. Eso es yoga y meditación, básicamente. Es mucho más grande, pero es simplificando. No, está perfecto, muy bien definido. Me gustaría que nos pudieras definir con respecto a la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la vives? ¿Qué es lo que es verdad en la religión Sikh? Yo creo que es algo súper, súper abierto. La primera enseñanza de Guru Nanak, él, como decía, nació en el hinduismo, pero en algún momento él se fue a practicar yoga con estos renunciantes, con los udasis, y el momento en el que ya comprende que quiere enseñar, o sea, que ya consolidó y cristalizó su mensaje y que empieza a enseñar, él entra a un río a hacer su práctica, el Ishnan, que llamamos que es como la ablución, la limpieza del cuerpo en la mañana, y cuando sale del río, él pronuncia lo que nosotros llamamos el Mul Mantra, que es el mantra raíz. Mul significa raíz, que es como la parte primordial de nuestra enseñanza. Y él lo primero que dice es Ek Ong Kar Sat Nam. Y Ek significa uno, Ong, que lo escribimos ONG, que no es como usualmente la meditación se asocia al mantra Om, que es OM. Eso es como lo más conocido, pero nosotros ocupamos el Ong, que es como el Om es como autolimitado, el Ong es como expansivo, es como el Big Bang, ¿no es cierto? Y Kar significa una creación o construcción. Es la raíz del nombre Carlo o el nombre Carolina en la cultura más occidental, que significa el constructor. Kar es como creación o construcción. Entonces, Ek Onkar, uno, esta expansión del Big Bang y creación, ahí está diciendo, existe una unidad que se automanifestó en este Big Bang y que creó todo lo creado, ¿no es cierto? Todo lo manifestado. Y después dice Sat Nam. Y Sat se ha traducido como verdad y Nam se ha traducido como nombre o como identidad. Entonces ahí Guru Nanak está diciendo, existe una inteligencia, existe un Dios que manifestó todo lo existente y esto es verdad, le pone un sello. Ahí. Entonces, nuestra idea de verdad tiene también que ver con eso, con reconocer la validez del Mul Mantra, en el sentido de que todo lo existente viene de un primer pulso que lo manifestó desde esta inteligencia cósmica. O Dios, si lo quieres llamar así. Perfecto. ¿Sabes qué? Me gustaría que me ayudaras con respecto a cómo ver la muerte, porque lo único real, efectivamente, desde lo tangible es que vamos a morir. Entonces, ¿cómo desde el Sikh ve la muerte? ¿Qué explicación? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo abordan
aparentemente lo único real. Sí, hay varias cosas ahí que habla mi maestro. Él dice, la muerte es como sacarse un chaleco. O sea, el alma sale del cuerpo, es como si te sacara un gran chaleco. Pero él también dice, toda la vida humana es una preparación para el momento de la muerte. O sea, sí, él siempre nos decía, ustedes están muy preocupados de cómo viven, preocúpanse más bien de cómo mueren. O sea, lo más importante que tenemos que preocuparnos y prepararnos es para el momento de la muerte. Es el momento más importante y más decisivo de toda nuestra vida humana. Y en ese momento se nos presentan dos caminos. O el camino del karma, ¿cierto? Si sentimos que hicimos algo que todavía deba ser, que no está completo en la tierra y que deba ser reparado, o si sentimos que maltratamos a alguien y sentimos que vamos a tener que volver para arreglar esa situación, o el camino de la liberación, ¿no es cierto? Pero el camino de la liberación, él dice, exige tener un desapego muy profundo a la tierra, o sea, también con compasión en tu corazón, poder ver toda tu existencia humana y estar en paz con eso y decidir seguir otro camino, un camino liberado. Entonces, cuando morimos, se nos presentan, o sea, pasan muchas cosas, muchas cosas. O sea, y hay mucho dentro de nuestra tradición que describe el proceso de la muerte. En las 72 horas siguientes, o sea, la muerte es cuando el alma deja el cuerpo, ¿cierto? Se acaba la energía del cuerpo físico y se acaba el cuerpo físico, básicamente. Y el alma sale. Pero si el alma todavía tiene mucho apego a lo que vivió en esta tierra, puede querer quedarse dando vueltas en la tierra. Y eso es lo que llamamos los fantasmas, ¿no es cierto? Y que existen. O sea, existen estas energías, existen estas almas que no saben que están muertas y que todavía están muy apegadas a la tierra y siguen viviendo en la realidad terrestre que ya no les corresponde. Entonces, para eso también parte importante de nuestra preparación tiene que ver con el desapego, con el sentir, ok, vamos a hacer nuestro trabajo como seres humanos lo mejor que lo podamos hacer. Vamos a tener disciplina, vamos a seguir nuestro código de conducta, vamos a mantenernos limpios, vamos a tener todo lo que tenemos que hacer, pero en último término los resultados de esto también son parte de la conciencia universal. O sea, no somos, en último término, con desapego. O sea, vamos a vivir lo mejor que vivamos, pero tampoco vamos a estar apegados en el sentido que no es lo que somos, no es nuestra identidad, no es... Podemos querer vivir en riqueza, pero eso no nos hace distintos. No somos la riqueza, no somos los bienes materiales, no somos nuestra familia, no somos, o sea, en último término, nuestra identidad sigue estando en el alma. Y cuando se acaba la vida humana, se acaba nomás. Y seguimos nuestro camino para otro lado. Entonces esa es nuestra preparación para el momento de la muerte. Y existe, como comunidad, cuando alguien muere, ayudamos a esa alma a que salga del ciclo de la tierra y a que siga su camino en otro lado a través de cantos, a través de la cremación del cuerpo, o sea, que es como una forma de destruir el cuerpo, a decirle ya ni siquiera, no podéis volver a este cuerpo porque ya no existe, por eso existe la cremación, pero la cremación se hace 72 horas después. Esto ya tiene, como te decía, es súper complejo el momento de la muerte y existe mucha enseñanza en torno a esto. Creemos que el alma puede volver al cuerpo durante las 72 horas siguientes, por eso esperamos con el cuerpo ahí 72 horas hasta la cremación y esas 72 horas estamos cantando textos divinos para recordarle al alma que ya se acabó este ciclo y que ahora viene otra cosa y que los que somos responsables de la vida humana somos los que estamos vivos, pero que los muertos siguen para otra cosa. Bueno, es muy grande el tema. En la tradición judeocristiana, nosotros proyectamos eso desde nuestra experiencia mundana, es decir, después de la muerte nosotros nos vamos al cielo, ¿cierto? Efectivamente a una proyección propia, inmanente, pero un poco más agrandada, o sea, calles distintas y vamos a una vida distinta. En este caso sería integrarse al alma, a un alma divina, a una mente, claro, a una trascendencia, pero sin la visualización de volvernos a encontrar con el mismo cuerpo, pero en otra dimensión. Es como volver a la conciencia más grande, ¿no? Exacto. Es más o menos eso. Exacto, eso es. ¿Sabes que me quedé pensando al principio? Me quedó la frase pegada, pero no me acuerdo la historia, pero que los discípulos le decían
al gurú, no sé cómo Sí, es que le Gurú llaman. Nanak. ¿Qué somos entonces? Ujú. Porque efectivamente se desencontraron con el hinduismo tradicional, ¿cierto? Y con el islam. Esa fue la historia, ¿cierto? Claro. Y mientras tú has venido desarrollando la temática, encuentro que tiene mucho sentido eso porque es como una reactualización teológica. Tiene una profundidad distinta porque yo antes que tú vinieras, ¿cierto? Me he puesto a estudiar harto y tengo todo un constructo, pero tu interpretación es bien carismática del cristianismo. Es bien carismática del cristianismo. Cuando digo carismática me refiero a Keiruk, nuestra comunidad, porque nosotros también tenemos efectivamente una reinterpretación teológica muy particular. Y me parece muy linda, me parece muy linda. Ha sido un agrado encontrarnos contigo. Deseo de todo corazón que las personas a distancia puedan valorar lo que esto significa, porque esto no se da. Primero, la buena voluntad tuya, de dedicar espacio de tu vida y tu tiempo a compartir con gente que no conoce y abrirte con tanta jovialidad y con tanta franqueza. Así que yo espero que las personas de verdad lo aprovechen y sean profundamente bendecidos con escucharte. Bueno, quisiera primero que todo agradecerte, Sat Sansar, por acompañarnos en nuestro programa y por la honestidad y la profundidad de una conversación que a mí al menos me convoca mucho a continuarla. Creo que, no sé si compartes, Pastor Renan, pero no hemos dado un paso por la física, la medicina y distintas áreas de la ciencia donde podríamos entrar a picar un poco, como decimos los chilenos, a la hora de abordar una discusión tan interesante y tan profunda como es la vivencia de la espiritualidad y la búsqueda de la divinidad. Te agradezco de todo corazón y bueno, quedas cordialmente invitado a seguir participando de este espacio. Sat, ha sido para nosotros un placer, un gusto. Ha sido una mañana refrigerante. La Iglesia Cristiana Querigma te da las gracias por tu tiempo. Me gustaría que te despidas. Te abrazamos con mucho cariño y espero que la gente te disfrute mucho, ¿cierto? En el tiempo de la entrevista en cuanto al contenido que vamos a subir en la red. Gracias por estar acá. Despídete para que podamos cerrar nuestro tiempo. Bueno, muchas gracias, pastor, diácono, amador y a toda la comunidad de la Iglesia Carisma. Lo que están haciendo es muy importante. Hay una gran necesidad de saber qué somos, de saber por qué estamos en la tierra, de saber qué debemos hacer en la tierra, de saber cuál es nuestro destino. Hay una tremenda necesidad. A veces eso ha sido caracterizado como sufrimiento, pero es algo que hay que llenar y en eso las comunidades necesitan mucho la acción de ustedes. Y ustedes como iglesia tienen mucho que hacer y tienen un tremendo desafío y una tremenda tarea en ayudar a la humanidad a encontrarse. Así que todo lo que podamos hacer para ayudar a la iglesia de ustedes, estamos a su disposición. Y la misión que tienen es ser un cristiano del 200%, no del 100%. Tienen una misión, que es la de ser un cristiano del 200% y ser Jesús en la tierra para ayudar a la humanidad. Y lo que los podamos ayudar en eso, estamos a disposición. Muchas gracias. Extraordinario. Para nosotros es un placer. La Iglesia Cristiana Querigma tiene dos plataformas, el canal de YouTube y el fanpage a través del Facebook. En las dos plataformas salimos por Iglesia Cristiana Querigma. Esta entrevista también estará en Spotify, ¿cierto? ICK.medios. Así que la gente tiene más de una herramienta digital para poder agregarse al contenido y ser profundamente bendecido. La Iglesia Cristiana Querigma te agradece, te abraza, saluda a tu esposa, a tu familia, a todos quienes amas, y así como tú has extendido tu brazo de amor, de solidaridad y de compañerismo, recibe también los nuestros, ¿cierto? Nuestra iglesia, nuestro equipamiento técnico, nuestros medios, para poder acompañarte en tu trabajo, en tu misión, para poder estar juntos en la búsqueda, que eso fue lo que más me encantó del nombre, porque nosotros también lo estamos en aquello.
Así que muchas gracias. A todos quienes nos Muchas gracias. escuchan puedan volver a escuchar la entrevista siempre más de una vez, porque el contenido nunca entra a la primera instancia, siempre hay que repetirlo. Un abrazo, que el Señor les bendiga.